Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo, y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. Hay algo que los cristianos debemos de tener siempre como característica: ser realistas, tener los pies sobre la tierra. El riesgo es hacer de nuestra religión cristiana una mirada constante al cielo. ¿Qué es lo que le dicen los ángeles a los discípulos que se quedan viendo hacia arriba? Galileos, que se quedan viendo al cielo. Ya los mandó, ¿no? Ya les dio una tarea. Además, no se van a quedar solos. Lo que parece despedida ya es también presencia, ¿eh? Es decir, ¿qué se quedan viendo al cielo? Una tentación muy grande para nosotros cuando no hemos entendido nuestra vocación cristiana en medio del mundo. Quedarnos viendo al cielo. Una esperanza de que Dios, por medio de acciones milagrosas, lo resuelva todo. Y es que hay un detalle aquí en la narración de San Lucas que tiene su altísimo valor. San Lucas es el único de los evangelistas que menciona un detalle en la ascensión. Levantando las manos, los bendijo. Jesús bendice a sus discípulos. Bendición. ¿Qué es bendición? Bendecir es desear el bien. Bendecir es ser portadores del bien, ¿no? Precisamente la palabra bendición acá no adquiere un sentido débil que muchas veces le damos, porque casi como que lo repetimos en forma rutinaria. Que Dios te bendiga, bendiciones, etcétera, ¿no? Sino aquí adquiere una fuerza particular. Lleven el bien, ¿no? La bendición que Jesús da a sus discípulos es la bendición que fue eficaz para Jesús para curar enfermos, para liberar endemoniados, para levantar la dignidad de las personas que estaban precisamente en esa realidad indigna con la cual habían sido siempre señalados, incluso desde la religión. Esa bendición les hizo conocer desde Jesús un Dios bueno, distinto al Dios presentado en forma institucional desde la fe judía, un Dios bueno, misericordioso, un Dios que siempre está ahí para hacer el bien. Por eso va a decir a sus discípulos: ustedes no maldigan, ustedes bendigan. Bendecir se identifica plenamente con ser cristiano. Ustedes son portadores del bien, no del mal. Maldecir es desear mal, es portar el mal. Claro que muchas veces se nos escapa, ¿no? Ya de enojo, cosas por el estilo, ¿no? Pero en realidad, si de verdad nosotros entendemos el significado de esta intención de Jesús, es precisamente porque nosotros somos herederos de la misión de Jesús. La bendición que Jesús deja a sus discípulos, esa bendición sigue siendo nuestra también. La eficacia de esa bendición de Jesús en sus discípulos se vuelve también eficaz en nosotros también. De tal manera que somos portadores del bien, al estilo de Jesús. Y esto es precisamente
algo que se realiza en una realidad en la que vivimos, Somos y estamos involucrados en esa realidad. Por eso tenemos que poner los pies sobre la tierra. Ser realistas es ponernos entonces en la identidad de la misión que Jesús nos da. Una misión amparada y fortalecida, porque lo dice: ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban esa fuerza de lo alto. Fuerza. Porque algo sí es verdad. Ser cumplidores religiosos es fácil. A nosotros se nos facilita ser cumplidores religiosos, Yo esquematizo mi religión, esquematizo la forma en que la voy a vivir. Es una estructura. Algunos pues están más ligados también a las exigencias, que no deberían de ser así, obligatorias, entre comillas, de ciertas participaciones litúrgicas o religiosas. Otras son nuestras, partiendo también de cómo nos sentimos identificados emocionalmente, cariñosamente, a determinado tipo de devociones. Pero eso no es problema para nosotros, Eso es fácil llevarlo adelante. Nuestro problema y nuestra mayor dificultad es ser cristianos en todos lados, es ser cristianos en cualquier parte, es ser verdaderos cristianos donde nos toca ser cristianos, Ahí está la dificultad. Es donde también evidenciamos temor, evidenciamos debilidad. También nos sentimos inclinados a no hacerlo delante de tentaciones que se nos ponen alrededor, y muchas de ellas aparentemente favorables, Es ahí donde recibirán la fuerza de lo alto, delante de nuestras debilidades. No sé si han puesto atención en el rito bautismal, cuando han llevado a bautizar a sus hijos, a sus nietos, o cuando han visto también bautizo de adultos, Después de que el sacerdote hace la invocación para que se inicie la obra de Dios, purificadora, liberadora, en la vida del que va a ser bautizado, que es la que abre el rito bautismal, entonces el sacerdote toma un pomito donde hay un aceite, el aceite de los catecúmenos. Y ese aceite, litúrgicamente en ese momento, está ligado, está identificado a la necesidad de ser fortalecidos de lo alto. Que sea en ti la fuerza de Cristo Salvador. Y se le unge con aceite el pecho de la persona que va a ser bautizada. ¿Qué tiene que ver el aceite con la fuerza? Desde nuestra lógica occidental del siglo XXI, pues no tiene nada que ver. Pero desde esa mentalidad de hace 5.000, 3.000, 2.000 años, donde el aceite era signo de fuerza, de alegría, signo de entusiasmo, signo precisamente de salud, de liberación, entonces ahora lo entendemos. Los antiguos, por ejemplo, los soldados que iban a la guerra, se untaban aceite como una forma de sentirse tonificados, fortalecidos, como que fueran sus vitaminas, Pues bien, ese símbolo del aceite catecumenal, bendecido por el obispo en la misa crismal en la Semana Santa, es aquel con el cual nosotros, ungiendo a la persona que va a ser bautizada, le invocamos el don de la fuerza de Dios, que sea en ti la fuerza de Cristo Salvador. Y esto precisamente nos lo tenemos que recordar, porque nuestra condición cristiana tiene que ser una condición también de fortaleza, de valentía, delante de nuestra debilidad. San Pablo decía que se enorgullecía de sus debilidades, porque ahí se evidenciaba la fuerza de Dios. De tal manera entonces que nosotros, desde nuestro bautismo, fortalecidos por la presencia del Espíritu, somos capaces de bendecir constantemente en todos lados. Pero ya entendimos, bendecir no como que Dios te bendiga, está bien, un buen deseo, pero más allá del buen deseo, es precisamente sentirnos portadores del bien en todos lados, portadores del bien. Hace 15 días meditábamos sobre el mandamiento del amor. Ámense, porque ahí van a reconocer que son mis discípulos. Ese mandamiento del amor que lleva un fruto, la paz, esa paz que les doy yo, no como la da el mundo, precisamente producto del amor. El amor que lleva a la paz es una tarea. Ese es el bien que hacemos nosotros. La identidad con el bien nos lleva a ser buenos en medio del mundo, Y esa palabra buenos no tiene que ser vista como debilidad,
como normalmente es vista, porque el que transgrede reglas en nuestra sociedad viene aplaudido, ¿eh? El corrupto viene aplaudido, ¿eh? El que hace daño a los demás viene aplaudido en esta sociedad. Por mucho que les tengamos miedo, vienen admirados, tristemente. Pero el que es bueno, más bien es visto como el débil, como el que al final de cuentas no cuenta en la sociedad. La bondad, tristemente, es una identidad de debilidad. Y no, para nosotros la bondad es nuestra fuerza, y tenemos que creer en esa fuerza, y tenemos que confiar en que somos eficaces desde la fuerza del bien. Jesús lo promete, bendice a sus discípulos desde su misma bendición, esa bendición que Él llevó a todos lados y que fue eficaz para tanto bien, para que ese bien siga extendiéndose en medio del mundo y de la historia. Y nosotros, portadores del bien, también entonces confiamos como los discípulos en que nuestra actitud de bondad tiene que tener un efecto positivo en nuestra vida, en nuestra familia, en la sociedad, en la historia. Sobre todo en estos tiempos en que muchas veces nos vemos como sin esperanza delante de una realidad nacional que aparentemente no encuentra salidas, Estamos en un proceso electoral al que tenemos que participar de acuerdo a nuestro deber cívico y al amor que le tenemos que tener a nuestro país, como una responsabilidad en elegir a aquellos que nos van a gobernar. Pero si esto nos falla, como nos han fallado tantas veces, está nuestra tarea, que sigue adelante, Nuestra tarea de hacer el bien, ya decíamos hace 8 días, es nuestra verdadera política, gentes, La política del Evangelio, es la que nos identifica como políticos en medio de la sociedad. Y esa política se evidencia en el bien, La búsqueda del bien de los demás va a redundar también en el propio bien. Por eso, cuando Jesús habla de la perfección de Dios, para que también nosotros seamos perfectos como Dios nuestro Padre es perfecto, lo ubica en la bondad, en el bien. Vean a su Padre, dice Jesús. Su Padre da su sol a buenos y malos. Su Padre da su lluvia a justos e injustos. Por eso ustedes sean perfectos como su Padre. Es decir, sean buenos. Dios es perfecto porque es bueno. Y nos ha hecho a nosotros para la bondad. En Génesis dice que cuando crea al ser humano, dijo, está muy bien. Hasta con un superlativo. Fuimos creados muy bien. Es decir, dentro del ámbito del bien. Y por lo tanto, somos portadores del bien. Es nuestra tarea. Ese es extender el reino de Dios en medio del mundo. Porque transforma, cambia, hace distinta la historia, hace distinta la sociedad. Y eso es tarea nuestra. Por eso, cuidado con la tentación de quedarse viendo al cielo. Hemos creado un cristianismo banal, inútil, vertical. Y se nos olvida que hemos sido enviados para llevar el bien en medio de las dificultades de nuestra historia, en medio de las dificultades de nuestra sociedad. Y por eso nos sentimos acompañados desde lo alto, sí. En San Mateo traduciría lo que hoy San Lucas nos dijo, bendición, como yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el final. Estamos bendecidos de lo alto, estamos acompañados de lo alto, recibirán la fuerza de lo alto. Y esa es nuestra esperanza para dentro de 8 días. La fiesta del Pentecostés no es una fiesta de calendario que cierra el período pascual. Es precisamente recordarnos en la madurez de la Pascua, en la plenitud de la Pascua, que es el Pentecostés, que allí nos graduamos de cristianos, gentes. Hoy podríamos decir que cerramos el pensum, ¿no? La ascensión de Jesús es como un cierre de pensum. Dentro de 8 días, por la acción del Espíritu, nos graduamos de cristianos para ir a enfrentar desde nuestra fe una realidad. La realidad de este mundo que espera de nosotros la transformación desde lo bueno que podemos hacer, desde nuestra bondad. Esa es nuestra fuerza y tenemos que confiar en ello. Es más, identificarnos siempre como cristianos radica precisamente en esa condición. Por eso, ser bendecidos es ser portadores del bien para bendecir, es decir, para hacer el bien a los demás. Vamos a confirmar nuestra fe.